Seguimos con video reacción con Super Nicolás. Hola amigos de YouTube, aquí con un nuevo video para ustedes, video reacción. Vamos a mirar 3 videos de Bobbycraft y yo les voy diciendo como yo creo que es los videos. Bobbycraft, si ves esto, por favor, haga que tus visitas sean también parte mío, por favor. Ordené 3 videos. De esos videos están, primero, como hoy estamos a 15, dice 15 videos a partir de primero para abajo. El segundo video es como estamos a partir del video que les estoy mostrando, va a ser 2 videos de para abajo. Y el último video, estamos a 2023, entonces 23 videos de para abajo. Obviamente no iba a ser 2023 videos. Y más, Bobbycraft no creo que tenga esa cantidad de videos. Pero si ni siquiera yo tengo esa cantidad de videos. Primer video. Me paso Minecraft en una esmeralda. Voy a dejar escuchar el video y después eso opino. Minecraft, yendo de tierras, TNT, Bedrock, arena, oro e incluso cristal. Tenemos problemas técnicos. De esmeralda. Solo mira cómo mi color es capaz de brillar dependiendo de la luz solar. Y a lo largo de la partida, conocerás más de 3 habilidades diferentes de esmeralda. Pero... Deseos de inicio. haberme pasado Minecraft, yendo de tierra, TNT, Bedrock, arena, oro e incluso cristal, hoy me toca convertirme en una bella y reluciente esmeralda. Solo mira cómo mi color es capaz de brillar dependiendo de la luz solar. Y a lo largo de la partida, conocerás más de 3 habilidades diferentes de esmeralda. Pero me surgen unas cuantas dudas. ¿Cómo se comportarán los aldeanos al ver un pedazo gigante de esmeralda? ¿Qué podré hacer con estas 3 esmeraldas especiales? Y sobre todo, ¿cómo podré regenerar esa barrita de comida que es de esmeralda? Pues empezamos. Y lo primero que podemos notar es ese hermoso sonido que hago al caminar. Definitivamente estar hecho de esmeralda me hace mucho más guapo. Talamos un poco de madera. Nos hacemos la mesa de crafteo, pero justo estoy viendo algo interesante. ¿Tengo regeneración infinita? Bueno, no tengo regeneración infinita. La cosa es que cada vez que utilice mis habilidades, la barrita de comida empezará a bajar. Mira cómo está bajando, ya no tengo una comida de esmeralda. Y no, siento decirte que la comida no me va a servir. Mira lo que sucede si como una chuleta. No se regenera, así que esto no nos sirve. Te preguntarás, ¿cómo demonios lo voy a lograr? Bueno, como soy una esmeralda y las esmeraldas provienen de las minas, será en esas generaciones naturales donde encontraremos respuestas. Mira lo que sucede cuando yo me meto a una cueva. Absolutamente toda la piedra se va convirtiendo en esmeralda. Pues soy una esmeralda tan grande que soy capaz de propagar pequeños hijos alrededor. Pero ahora necesitamos un pico de hierro. Bueno, como decía, cuando consiga mi pico de hierro seré capaz de picar estas esmeraldas. De esta manera, poder regenerar las esmeraldas de habilidades. Hacemos el piquito y veamos qué es lo que sucede. Pico una esmeralda y me estoy regenerando la comida. ¡Excelente! Ahora que entiendes cómo puedo regenerar mis habilidades, salgamos de aquí y te iré enseñando poco a poco mis 3 habilidades. Empecemos con la esmeralda arrojable. Como el nombre lo indica, puedo lanzar esmeraldas y desangrar a mobs. Solo imagínate eso atravesándote el cuerpo. De hecho, es tan filosa que es capaz de decapitar a los mobs. De hecho, aquí podemos ver a una cabeza de creeper que está toda decapitada. Pobrecito, lo pisamos. Ahí hay un zombie, vamos a decapitarlo. ¡Uah!
Toma esmeralda filosa. Y ha muerto. Bueno, ya vieron la esmeralda arrojadiza, pero ¿qué sucederá cuando active la lluvia de esmeraldas? Lo descubriremos después de encontrar una aldea. Oye tú, Comandiu, ¿sabes dónde hay una aldea? ¿No sabes? Entonces no me sirves. ¡No, Comandiu! ¡Me soltó su cabeza! Amigos, me soltó una cabeza de un lobo. No, Comandiu, ¿tú, ¿por qué me estás atacando? No, me soltó otra cabeza de un perrito. Ok, definitivamente la esmeralda es bastante poderosa. Bueno, basta de tonterías. Un F en el chat por Comandiu. Nos haremos un bote y nos vamos en búsqueda de una aldea. Salmonazo. ¡No puede ser! ¿En serio me dan su cabeza? ¡LOL! Espérate, yo quiero un montón de cabezas de salmones. Toma. Me la puedo poner. Ok, ¿en qué momento se convirtió Me Paso Minecraft pero soy un salmón? Pues mira, solo si llegamos a 60.000 likes Me Paso Minecraft siendo un salmón. Lo prometo. Pero bueno, además de los salmones, miren lo que tenemos allá arriba. Una aldea. Y es aquí donde verás cumplir una promesa que hice hace unos cuantos días en Minecraft Manía. Es más, les hago una promesa. En el próximo Me Paso Minecraft utilizo este paquete de texturas para tradear con los aldeanos. Oh, sí. Tenemos aldeanos gato. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué demonios no son gatos? Bueno, siento decirles que este Me Paso Minecraft está hecho en la Snapshot 23W03A. Esto debido a sus mecánicas. Eso quiere decir que el paquete de texturas no es compatible. Sin embargo, prometo que ahora sí en el siguiente Me Paso Minecraft lo verán. En fin, veamos a los aldeanos. Creo que los aldeanos me están mirando muy fijamente. Bueno, parece que les agrado, les gusto. ¿Será que los aldeanos nunca habían visto un pedazo de esmeralda tan grande como el que yo tengo? Yeah. Oh, y parece que cuando me acerco muchísimo, el aldeano queda enamorado de mí. Lo sé, aldeano, jamás habías visto algo tan hermoso como yo. Pero tristemente, el enamoramiento ha terminado. Yo les hice la promesa de utilizar mi segundo ataque en aldea y lo vamos a ver. ¿What? ¡LOL! Es una lluvia de esmeraldas. ¡Qué demonios! Guys, déjenme a entonces empezamos. Primero, Hielo de tierra, TNT, bedrock, cadena, oro e incluso cristal. Hoy me toca. su edición esta parte es buena. Y además podemos hacer como un tipo de spam a promocionar sus mismos videos. Otro video si va como bien cosas por ahí. Seguimos. Un pedazo gigante de esmeralda. ¿Qué podré hacer con estas 3 esmeraldas especiales? Y sobre todo, ¿cómo podré regenerar esa barrita de comida que es de esmeralda? Pues empezamos. Y lo primero que podemos notar es ese hermoso sonido que hago al caminar. Definitivamente estar hecho de esmeralda me hace mucho más guapo. Talamos un poco de madera. No sé, la barrita de comida empezará a bajar. Mira cómo está bajando. Ya no tengo una comida de esmeralda. Y no, siento decirte que la comida no me va a servir. Mira lo que sucede si como una chuleta. No se regenera, así que esto no nos sirve. Te preguntarás, ¿cómo demonios lo voy a lograr? Bueno, como soy una esmeralda y las esmeraldas provienen de las minas, será en esas generaciones naturales donde encontraremos respuestas. Mira lo que sucede cuando yo me meto a una cueva. Absolutamente toda la piedra se va convirtiendo en esmeralda. Pues soy una esmeralda tan grande que soy capaz de propagar pequeños hijos alrededor. Pero ahora necesitamos un pico de hierro. Bueno, como decía, pero consigo mi pico de hierro. Soy capaz de picar estas esmeraldas. De esta manera, poder regenerar las esmeraldas de Posemos problemas. Hacemos el piquito y veamos qué es lo que sucede. Pico una esmeralda y me estoy regenerando la comida. ¡Excelente! Ahora que entiendes cómo puedo regenerar mis habilidades, salgamos de aquí y te iré enseñando poco a poco mis 3 habilidades. Empecemos con la esmeralda arrojable. Como el nombre lo indica, puedo lanzar esmeraldas y desangrar a mobs. Solo imagínate eso atravesándote el cuerpo. De hecho, es tan filosa que es capaz de decapitar. Esta parte utiliza paraguas que puede censurar en video YouTube.
Lo mismo para mí. YouTube, por favor, no me vayas a censurar el video. Para los mobs. De hecho, aquí podemos ver a una cabeza de creeper que está toda decapitada. Pobrecito, lo pisamos. Ahí hay un zombie. Vamos a decapitarlo. ¡Uah! Toma esmeralda filosa. Y ha muerto. Bueno, ya vieron una esmeralda arrojadiza, pero ¿qué sucederá cuando active la lluvia de esmeraldas? Lo descubriremos después de encontrar Me llueve esmeraldas, me imagino. una Auxilio, me desmayo. Calle. aldea. Oye, tú, Comandio, ¿sabes dónde hay una aldea? ¿No sabes? Perdón, desde que he visto videos de Minecraft, me he preguntado una cosa. ¿Dónde carajos saca esa textura? Textura de commanding. Si por ejemplo yo tengo una aplicación de sacamos se hace acá tutorial de cómo hacer skins. Os veré en el futuro, pero regresando a video, no sabes, no he encontrado al comando. Entonces, si Movica ve este video, por favor dígame o páseme el link de esos comandos. ¿Sabes? Entonces no me sirves. ¡No, Comandio! ¡Me soltó su cabeza! Amigos, me soltó una cabeza de un lobo. No, Comandio. Esta parte si no entiendo una cosa. Si se sacó un mod de commanding, pues, y el tener programado es debieron de editar esa textura para que la cabeza de lobo sea la cabeza de commanding. ¿Por qué me estás atacando? ¡No! Digo yo. ¡Oh! Me soltó otra cabeza de un perrito. Ok, definitivamente la esmeralda es bastante poderosa. Bueno, basta de tonterías. Un F en el chat por Comandio. Nos haremos un bote y nos vamos en búsqueda de una aldea. Minecraft siendo un salmón, lo prometo. Pero bueno, además de los salmones, veamos a los aldeanos. Creo que los aldeanos me están mirando muy fijamente. Miremos todos esos videos de Movica y veamos que los aldeanos siempre nos miran. No es por ser esmeralda. Bueno, parece que les agrado, les gusto. ¿Será que los aldeanos nunca habían visto un pedazo de esmeralda tan grande como el que yo tengo? Yeah. De verdad, Movica se está arriesgando mucho a que meta su subscribe. Y parece que cuando me acerco muchísimo, el aldeano queda enamorado de mí. Lo sé, aldeano, jamás habías visto algo tan hermoso como yo. Pero tristemente, el enamoramiento ha terminado. Yo les hice la promesa de utilizar mi segundo ataque en aldea y lo vamos a ver. ¡Ah! ¡Gol! ¡Es una lluvia de esmeraldas! ¿Qué demonios es esta locura? Espera un momento, seré capaz. Me pregunto por qué se llaman lluvias de esmeraldas si no iba a llover esmeraldas. Al golem de hierro. Golemcito, toma esta lluvia de esmeraldas. Bueno, parece que el golem va a morir. Ha muerto y creo que me ha dado su cabeza. A ver cómo me veo. Ok, se me ve bastante facheros. Por cierto, me acabo de dar cuenta que mi tercera esmeralda se me acaba de quitar. Y eso es debido a que mi comida de esmeraldas está por terminar. He utilizado mucho de mis ataques, así que vamos a meternos a este pedazo de piedra. Ok, aquí hay mucha piedra.
Bien, bien, bien. Están saliendo muchas esmeraldas. Las vamos a picar absolutamente todas. Más por aquí, otra por acá. Y con estas dos creo que serán suficientes para haber regenerado toda mi comida de esmeraldas. ¿Qué demonios hace mi tercera habilidad, la posesión? Pues eso lo descubriremos en el Nether. De momento toca talar muchísima madera para conseguir esmeraldas y dárselas al clérigo. Pero espera un momento, yo soy una esmeralda enorme y como puedes ver, literalmente estoy hecho de esmeralda. ¿Acaso seré capaz de sacrificar parte de mi vida para poder conseguir perlas de Ender? Oh sí, voy a sacrificar mi propio cuerpo y se lo daré a los aldeanos para que no tengan la necesidad de talar madera. Para ello necesito hacer una herramienta capaz de quitarme parte de mi cuerpo. La palanca quita esmeraldas, que se hace con tinte y hierro. Muy atentos, haré clic derecho y... ¡Auch! Me he quitado medio corazón a cambio de 8 esmeraldas. Lamentablemente estas 8 esmeraldas no serán para nada suficientes al clérigo, así que tendremos que seguir sacrificando mi pobre cuerpo. ¡Ah! ¡No! Me he quitado un corazón completo y ahora tengo 16 esmeraldas. Ok, haremos más sacrificio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Esto duele muchísimo. Por lo menos ahora tengo 24 esmeraldas. Seguimos. ¡Ah! Tengo 56 esmeraldas. Seguiremos quitando parte de mi cuerpo y... ¡Ah! Vale, tengo un stack. Veamos si con esto es suficiente. Conseguimos polvo de redstone, lápiz azul, piedra luminosa y dame... No me dio perlas. ¡No me dio perlas! Me estás diciendo que voy a tener que sacrificar más parte de mi cuerpo. Tú no me sirves, mal... Yo creo que sí. Maldito aldeano. Toma esto, por no darme las perlas de Ender. Esto no me lo estoy creyendo. Quizás alguien de ustedes pueda darme algo interesante. Ok, tú no me traiciones. Ouch. Ok, mi cuerpo ya está bastante dañado. Tradeamos de nuevo y veamos si nos da las perlas de Ender. Por fin, pero ya no me quedan esmeraldas. Así que tristemente tendremos que dañar más parte de mi cuerpo con la palanca. Aquí vamos. Ouch. Dios. Esto es horrible. Duele muchísimo. Bueno, creo que ahora sí me he pasado. Mi cuerpo está demasiado roto. Por lo menos voy a tener todas las perlas de Ender. Nos vamos a ir de aquí porque los aldeanos no paran de mirarme. Y por haber quitado parte de mi cuerpo, creo que se merecen todo esto. Lo siento, aldeanitos, pero he dado parte de mi vida por ustedes. Ahora nuestra misión será encontrar un portal del Nether. Y solo miren lo que me acaba de tocar. 4 diamantes. Nah, esto es una suerte impresionante. De verdad, que ya saben que todo esto es completamente real. Por lo menos estos diamantes me ayudarán a tener una... Yo confío. ¿Ustedes confían? Escríbelo en los comentarios. botas relucientes. Pero antes de ir por el portal tenemos que conseguir un poco más de hierro para la cubeta de hierro. Pim pam. ¿Habrá un lago de lava? Por cierto, es bastante satisfactorio romperme las piernas. ¡Ah! Suena súper bonito. Ajá, parece que ahí tenemos un lago. Y mientras lo hacemos, te platico que adentro de esta dimensión es donde probaré mi última gran habilidad, el ataque de posesión. Sin embargo, tenemos que hacer algo importante antes de ir. Ocupamos llenar toda mi barrita de esmeraldas y para ello vamos a romper unas cuantas de por aquí. Listo, con esto ya lo tengo completo. Pillamos pedernal y hacemos el mechero. ¡Vamos para allá! Muy bien, ya estamos aquí. Y me haré un casquito de oro para que los piglins no me maten. Bueno, chéquense esto. Ahora tengo 3 minerales en un mismo cuerpo. Se ve muy facherito. Y busquemos una fortaleza. Caminé por Crimson Forest, también por Valle de Arena de Almas. Tuve que sacar mis habilidades de esmeralda para... Esa música está buena. Buena para hacer momentos de suspenso. Está igual que la mía. defenderme. ¡Ya! ¡Toma esto! ¡Toma eso! ¡Qué buena! Esmeraldazo. ¿Hasta qué? Encontré la fortaleza. ¡Jerónimo! Ya hemos llegado a los blazes. ¿What? ¿Qué es esto? Curse. Hora de sacar mi ataque de posesión. ¿Y ese sonido qué es? ¡Tomen esto! ¡Perfecto! ¿Han visto cómo los blazes Sonó como eco, y yo no veo que no que el video ha sonado eco. han quedado totalmente hipnotizados por mi belleza? No hacen absolutamente nada. ¿Quién no se resiste a una esmeralda tan hermosa como yo?
Man, Y ay, fácilmente hemos obtenido 2 varitas. Pero vamos a seguir. Vamos. En esto así los destruyo sin problemas. Este es el mejor ataque de todos. Pero eso sí, el que más consume. lo único que falta que Boica haga es que se coge una cabeza de él mismo. Solo me quedan 3 barritas de esmeralda. Y lo peor de todo es que aquí no hay piedra para regenerar. Así que creo que tenemos que regresar rapidísimo a la superficie. No puedo correr, ni tampoco regenerar mi vida. Corre, Bobby, corre. Creo que... que por fin hemos llegado. Vámonos, 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 vámonos. Uf, mucho mejor. A regenerar. Ok, ya con estas esmeraldas podemos regenerar la barrita de esmeraldas y así también mi vida. Y listo, completado. Ya puedo seguir con mis ataques de esmeraldas. A continuación iremos a la Stronghold, la cual nos lleva hacia allá. Se rompió el hijo de su madre. Así que atravesé. Y ahí sí os censuras, ¿eh? Y hay una cosa que no he entendido. Bobby Crab, que es un perro o lobo. Por sabanas, por bosques, hasta también por planicies, hasta que me empezó a regresar. Así que voy seguramente la Stronghold sea por aquí tal vez. Water Drop. Buena, Water Drop. Buena, más Water Drop. Buena. Y sí, al parecer aquí tenemos la Stronghold al lado de un bioma Shulker. Dios mío, ¿qué demonios es esta? Aguantemos hasta que se caiga. Ojalá que esos videos no sean tan editados para que quites esas partecillas. Locura, lo peor que se puede pasar. Afortunadamente creo que aquí tenemos el portal. Mueran, mueran Silverfish. Dios, ratas feas. Me dropean también su cabeza. A ver. Ratas, esos son como cuerpos espines. Soy un Silverfish. Dios, qué feo soy. Así que bueno, vamos para el end. Pam, pam, pararam, pam, pam. Espera, me falta un ojo. No me lo puedo estar creyendo. Dime que por favor aquí hay uno y un cofre. No. Siempre tiene que pasar una cosa una vez. Y esta fea vez de Bobby Crab. ¡Oh, hay pan! ¿Y qué me dices de aquí? Tampoco. Ok, esto es horrible. ¿Y tal vez acá? ¡Vale, sí! ¡Vamos! Ya me había preocupado bastante. ¡Entramos! Y con mucho cuidado vamos a empezar a destruir todos los cristales. Uno por ahí. ¡Destruido! ¡Subimos, subimos! ¡Oh! ¡Vamos, Water Drop! ¡Subimos! ¡Pum! ¡Lanzamos lluvia! A ver si alguno le da. ¡Destruida! ¡Water Drop! ¡Oh! ¡Dios! Me dio en el aire. ¡Pumba! ¡A destruir al dragón! ¿Será que mis esmeraldas le haga daño? Vamos a intentar poseerlo. Para el dragón no es tan tonto. Le seguimos pegando, le queda poco. Se posiciona. Le pegamos, le pegamos, le pegamos. Y lo matamos con la palanca. Nos hemos pasado el juego de Minecraft, pero estoy hecho de esmeralda. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Tienes a la izquierda la lista de reproducción de Me Paso Minecraft. Y a la derecha puedes ver cómo Me Paso Minecraft enfrenta. Este video estuvo bueno. Aparte que con las bobadas de Bobby Crab y muchas cosas, le doy un 6 de 10. Pero estoy un poquitico cansado. Entonces vamos con los contes comerciales. No te vayas, video reacción con Super Nicolás regresa en unos minutos. Con los ánimos por la nube después de esa primera victoria, ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Él siempre gana. No se podía equivocar. A ver quién lo patea.
Neymar frío como siempre, demostrando que nació para esto. Veces empatar. Se ve el zapatazo. ¡Gol! ¡Gol! Esto es abrir y cerrar. O hacer más cosas. Uy, pane. Estos como que son caos. Porque los otros no. Recuerda. Una por mes. Jugando con Super Nicolás lunes a viernes 11 AM, solo en este canal Super Nicolás. Quédate ahí que viene jugando con Super Nicolás. Y después, Super Nicolás cantando temporada 4. Hoy vamos a hablar de electricidad, que es como nuestra personalidad, con mucha velocidad, con consecuencias de esta mentalidad. Hay dos tipos de energía. La energía estática es cuando toca con aritmética, unos tiene poderes como muchos seres, como un humano. Se junta con un humano, vota como el vota, que no se soporta, electricidad dinámica. Es como la corriente para ver a televisión, en programas de la división, que también toca hacer revisión. Video reacción con Super Nicolás ya está aquí. Bombimos. Vamos con el siguiente video. A ver. Es que se me olvida cuál es. Manía. Primero se lo dejó de escuchar. Un señor se fue a trabajar y cuando regresó se dio cuenta que un niño había hecho el logo de Minecraft en su coche. Este jugador hizo un waterdrap increíble. ¿Espera qué? Estos dos chicos se dieron cuenta que al momento de activar la opción de no atacar amigos y lanzas un tridente, este se queda totalmente bugueado. En esta primera noticia, un jugador hizo una granja automática, pero literalmente automática. Él no hace nada. El destornillador presiona el control y este control activa el hacha para matar a los mobs. En esta siguiente noticia, el usuario Silicon pudo recrear a Yoshi de Mario Bros con bloques de comandos. ¿Conocías el crafteo del cerdo de agua? Este programador logró crear un tornado de partículas moradas. Lograron hacer una rana de Minecraft más pequeña que una moneda. Tuvo buena suerte ahí. Observa la base secreta submarina que hizo en su servidor Survival. Este jugador afirma que grabó el mejor clip de toda su historia.
Este chico nunca va a regresar a ese mundo survival. Observa por qué. ¿Cuántos cristales de End crees que hay adentro? Pues no sé, pero se ven muchos. ¿Alguna vez te habías preguntado qué demonios significa el símbolo de fatiga minera? Pues es una cuchara, porque con una cuchara no puedes minar rápido. Me pregunto si a este aldeano le gusta vivir la vida al extremo. En esta semilla y coordenadas encontraron una mansión adentro de unas cuevas. Un usuario fue a Londres y se encontró con este cerdito en una vagoneta. Después de 150 horas, esta pareja destruyó toda la isla del End. Tristemente, un Enderman colocó un bloque e hizo que todas sus vacas se fueran. Un chico empezó a jugar con su novia en una nueva partida survival. Su novia nunca había jugado Minecraft y cuando empezó a minar se encontró un montón de menas de diamante, geodas de amatistas y no paraba de encontrar un montón de minerales preciosos. A eso le llamo suerte de principiante. De todos los perris ornitorrincos, este es el más realista que he visto. Probablemente estás enfrente del gradiente de color con cristales más impresionante de todo Minecraft. Talentosos diseñadores han seguido creando adornos para herramientas y espero que Mojang algún día las añada. En esta semilla y coordenadas encontraron un barco hundido totalmente al descubierto en plena sabana, además de casas de aldeanos colisionando con portales en ruinas. Mira lo bien que combina su armadura adornada con su escudo. Con los nuevos adornos de armadura puedes crear un traje de astronauta. Con madera, pinturas y unas cuantas herramientas construyeron este lobo de Minecraft en la vida real. Lo mejor es que tiene luces para simular que se enoja. Un programador hizo un datapack para poder tener más colores con diferentes materiales. Mira cómo utiliza el carbón, el cuero, una perla de Ender o hasta una obsidiana llorosa. ¿Te gustaría que Mojang los añadiera? Mira con atención esta construcción. Tiene un montón de gradientes de materiales y se ve muy realista. Con comandos hizo una armadura RGB Gamer. Estaba explorando en su mundo survival y se encontró una cueva con forma de... Espera, ¿qué es eso? Su mundo survival llegó a 20.000 días y quiso compartir unas cuantas fotografías de algunos de sus proyectos. Tiene una gigante ciudad. En su zona de cofres tiene atrapado a fantasmas y creepers eléctricos. También tiene una ciudad en las paredes de un agujero. Un bioma negro. Granjas técnicas. Biomas customizados en su End, donde todas esas montañas han sido colocadas a mano. Museos de criaturas extrañas. Una loca colección de espadas valiosas. Hasta un museo de todos los bloques del juego. Me atrevo a decir que es uno de los mejores survivals que he visto. Hicieron un concepto de cómo se vería un Lego de una rana. Rabbit, mientras rompía bloques de nieve, se dio cuenta de un tremendo bug. En pantalla estarás viendo los pasos a seguir para poder crear una bandera en forma de palmera. Este es el resultado final. Este jugador de Minecraft en móviles no sabe cómo demonios logró esa loca maniobra. Este paquete de texturas añade unos cuantos ítems para hacer el gato con botas, como su clásico sombrero español. Además de sus espadas, incluso el arma que utiliza el villano en la película. Pero el gato con botas no puede ser el gato con botas sin un villano. Para ello tenemos este paquete de texturas. Modifica el piglin bruto para que este sea el lobo villano de la última película. Ahora sí puedes tener épicas batallas. Pero todo esto no se termina aquí, pues también te enseño otro paquete de texturas, el cual modifica los sonidos de la cueva por los silbidos del villano. Escucha con atención. Para un proyecto escolar hizo un pollo. Con los nuevos adornos de armadura hicieron al rey Arthur. ¿Acaso eres lo suficientemente veterano para recordar el mod Ores Spawn? Siempre ten cuidado por donde caminas. Se sacó la lotería con doble spawner y más de 3 cofres. Le sobraba la netherite, así que decidió hacer un pasillo con estanterías de armadura de netherite. Eso sí que es ser millonario. Este usuario construyó todo esto solo para tener un fondo de pantalla bonito en su escritorio. Este es el legendario guerrero arcoíris. Hizo un pixel art de una aldea antigua. Recrearon la escena del villano de Gato con Botas. Este jugador survival nos enseña el progreso de
Dejé mía casi a mitad de video, entonces empezamos. Manía. Un señor se fue a trabajar. Bienvenidos a Minecraft Manía. Yo sé que alguien hizo esa animación tan loca porque no creo que Bobby Cracker tenga la experiencia para hacer. Un señor se fue a trabajar y cuando regresó se dio cuenta que un niño había hecho el logo de Minecraft en su coche. Aquí qué digo yo. Pues si yo supiera pegar más bien, yo diga que es el mismo, pero es una versión en miniatura. Este jugador hizo un bate drop increíble. ¿Espera qué? Yo también me pregunto lo mismo, ¿verdad? Mi hermano. Otra vez. Este jugador hizo un bate drop increíble. ¿Espera qué? Ahí no hay ninguna explicación para eso. Estos dos chicos se dieron cuenta que al momento de activar la opción de no atacar amigos y lanzas un tridente, este se queda totalmente bugueado. Ah, ya sé lo que hizo Johnny la vez pasada. Por cierto, teníamos un video para subir, pero se dañó, entonces no pudimos subir. Pero llegando a eso, el video todavía. ¿Cómo pasó? En esta primera noticia, un jugador hizo una granja automática, pero literalmente automática. Él no hace nada. El destornillador presiona el control y es... Creo que los comentarios comenten aplausos, porque este chico debió de dudar para saber qué botón espichar de mando para hacer eso, y que precisamente tenga que espichar ese botón, porque por lo menos si yo hago eso en FIFA, hago pases automáticos. Este control activa el hacha para matar a los mobs. En esta siguiente noticia, el usuario Silicon pudo recrear a Yoshi de Mario Bros con bloques de comandos. De verdad que se parece a Yoshi. Me pregunto qué comandos utilizó para si yo sé, voy a traer un video yo mismo creando. ¿Conocías el crafteo del cerdo de agua? Este programador logró crear un tornado de partículas moradas. Lograron hacer una rana de Minecraft más pequeña que una moneda. Tuvo buena suerte ahí. Suerte, ahí sí es suerte de principiante. Observa la base secreta submarina que hizo en su servidor Survival.
Este jugador afirma que grabó el mejor clip de toda su historia. Hasta ahora que me doy cuenta, si uno utiliza esa herramienta pareciera como el puño poderoso que hay en Fortnite y agüita. Ay, por cierto, por ahí esta semana estoy yo jugando Fortnite, porque ahorita como hay ese puño, porque decía algo, no hay, porque decir con pistola yo no hago. Este chico nunca va a regresar a ese mundo survival. Observa por qué. ¿Cuántos cristales de End crees que hay adentro? Pues no sé, pero se ven muchos. ¿Alguna vez te habías preguntado qué demonios significa el símbolo de fatiga minera? Pues es... Obviamente es una lucha. Los que no saben, es que les falta algo de la cabeza. una cuchara, porque con una cuchara no puedes minar rápido. Me pregunto si esta aldeano le gusta vivir la vida al extremo. En esta semilla y coordenadas encontraron una mansión adentro de unas cuevas. Un usuario fue a Londres y se encontró con este cerdito en una vagoneta. Después de 150 horas, esta pareja destruyó toda la isla de End. Idea. Nueva sección. Personas que no tenían que hacer nada de la vida. Tristemente, un Enderman colocó un bloque e hizo que todas sus vacas se fueran. Un chico empezó a jugar con su novia en una nueva partida survival. Su novia nunca había jugado Minecraft y cuando empezó a minar se encontró un montón de menas de diamante, geodas de amatistas y no paraba de encontrar un montón de minerales preciosos. A eso le llamo suerte de principiante. Ya, de verdad es que sí, porque por lo menos a mí, segunda jugada de un mundo subido de otro mundo subido, lo máximo que he encontrado es 6, 8 de griego. Diamante casi no. Y como yo nunca utilizo X-Ray. Todos los perris ornitorrincos, este es el más realista que he visto. Para mí también. Qué súper realista. Ay, Dios. Ustedes saben que cuando digo mentiras y cuando digo la verdad. Probablemente estás enfrente del gradiente de color con cristales más impresionante de todo Minecraft. ¿Cuántas capas he hecho a eso? Talentosos diseñadores han seguido creando adornos para herramientas y espero que Mojang algún día las añada. En esta... Por favor, deje los comentarios para que Mojang mire si quiere eso o no. Esta semilla y coordenadas encontraron un barco hundido totalmente al descubierto en plena sabana, además de casas de aldea. Entonces eso no se debe que debería llamar barco hundido, eso se debería llamar un barco flotando. Colisionando con portales en ruinas. Mira lo bien que combina su armadura adornada con su escudo. Con los nuevos adornos de armadura puedes crear un traje de astronauta. Con madera, pinturas y unas cuantas herramientas construyeron este lobo de Minecraft en la vida real. Lo mejor es que tiene luces para simular que se enoja. Un programador hizo un datapack para poder tener más colores con diferentes materiales. Mira cómo utiliza el carbón, el cuero, una perla de Ender o hasta una obsidiana llorosa. ¿Te gustaría que Mojang los añadiera? Mira con atención esta construcción. Tiene un montón de gradientes de materiales y se ve muy realista. Con comandos hizo una armadura RGB Gamer. Estaba explorando en su mundo survival y se encontró una cueva con forma de...
Espera, ¿qué es eso? Por favor, no sean más pensados. Eso solo es un cuchillo, una espada con su manía. Nada que ver de otro mundo. Por favor, no sean más pesados. Por favor. Su mundo survival llegó a 20.000 días y quiso compartir unas cuantas fotografías de algunos de sus proyectos. Tiene una gigante ciudad. En su zona de cofres tiene atrapado a fantasmas y creepers eléctricos. También tiene una ciudad en las paredes de un agujero, un bioma negro, granjas técnicas, biomas customizados en su end, donde todas esas montañas han sido colocadas a mano, museos de criaturas extrañas, una loca colección de espadas valiosas, hasta un museo de todos los bloques del juego. Me atrevo a decir que es uno de los mejores survivals que he visto. Hicieron un concepto de cómo se vería un Lego de una rana, Rabbit. Ay, por Dios, como Minecraft. Mientras rompía bloques de nieve se dio cuenta de un tremendo bug. En pantalla estarás viendo los pasos a seguir para poder crear una bandera en forma de palmera. Este es el resultado final. Este jugador de Minecraft en móviles no sabe cómo demonios logró. Añade unos cuantos ítems para hacer el gato con botas, como su clásico sombrero español, además de sus espadas, incluso el arma que utiliza el villano en la película. Pero el gato con botas no puede ser el gato con botas sin un villano. Para ello tenemos este paquete de texturas. Modifica el piglin bruto para que este sea el lobo villano de la... última película. Ahora sí puedes tener épicas batallas. Pero todo esto no se termina aquí, pues también te enseño otro paquete de texturas, el cual modifica los sonidos de la cueva por los silbidos del villano. Escucha con atención. Para un proyecto escolar hizo un pollo con los nuevos adornos de armadura. Qué bonito pollo. Hicieron al rey Arthur. ¿Acaso eres lo suficientemente veterano para recordar el mod Ores Spawn? Siempre ten cuidado no por sabía. donde caminas. ¡Pum! Se sacó la lotería con doble spawner y más de 3 cofres. Le sobraba la nederite, así que decidió hacer un pasillo con estanterías de armadura de nederite. Eso sí que es ser millonario. Este usuario construyó todo esto solo para tener un fondo de pantalla bonito en su escritorio. Este es el legendario guerrero arcoíris. Hizo un pixel art de una aldea antigua. Recrearon la escena del villano de Gato con Botas. Este jugador survival nos enseña el progreso de su futura librería. En esta siguiente noticia, Minecraft Educación ha lanzado la parte 2 de Frozen Planet, un mapa de Minecraft Bedrock que busca concientizar sobre los animales antárticos. Ya está disponible en la Marketplace. Esto es... Qué bonito. Ojalá que ese mapa esté gratis. O si no, no me lo descargo porque yo no voy a pagar en Minecraft. Los jugadores encontraron 13 diamantes, pero pocos minutos después encontraron otro de 14 diamantes. Están creando un paquete de texturas de 8x8 píxeles. Este usuario se fue una hora al gym. Cuando regresó encontró a su esposa y a su hija jugando al juego de Minecraft. Nunca lo había probado, pero dice que le encantó. Recrearon la casa de Animation. Me pregunto cómo Bobbycraft usa siempre la misma animación en vez de usar otras diferentes. Versus Minecraft. Los fanáticos de la serie seguramente sabrán cuál es. Este paquete de texturas modifica el cacao para que estas sean bananas en la jungla. Estas bananas combinarían muy bien con unos monos. Esto es lo que es capaz de hacer el rayo de un montón de Wardens. Mira lo lejos que lo lanzan. Con bloques de comandos hizo una gigante albóndiga.
veo. Ok, creo que se le quemó. Tuvo la No creo. Es que se quemó. suerte de haber capturado este momento. Los habitantes de esta aldea viven feliz en el agua, menos ese sujeto de ahí. Parece que es un marginado de la sociedad. Este jugador dice que Minecraft se ha convertido en Fashion Craft y nos enseña algunos diseños con las nuevas armaduras de cuero teñidas con adornos. Sinceramente se ven espectacular. Su portal de Nether apareció aquí, tuvo mucha suerte. Si viste la snapshot de ayer, habrás visto que cambiaron el menú de creación de mundo. Pues un jugador decidió remodelarlo y hacerlo todavía más limpio. ¿Tú qué opinas? Encontró a su pobre aldeano mirando al horizonte deprimido. Estuvo AFK por unos cuantos minutos mientras comía la cena, pero sus dos loros fueron alcanzados por un rayo. Ahora está triste el jugador. Ese bloque de lava Yo no soy así, pero fue capaz de matar a sus 20 ranas, 15 abejas y al mismo jugador. Este paquete de texturas, su creador o creadora también hizo una versión con Steve. Este jugador logró imitar la armadura de Iron Man, pero con los nuevos diseños de armadura. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Supe. Pero si quería hacer una maua porque no hizo con mods. Pero es que yo supe. Se parece muchísimo. Este jugador estaba en hardcore y decidió llevarse un polvo de nieve en vez de agua en el end. Grave error. Este jugador miró fijamente a los ojos a ese Enderman y no le hacía nada. Parece que ese pobre Enderman estaba deprimido, porque después se fue a una esquina a llorar. Pobrecito. Estamos enfrente Muy pobre. de una leyenda. Pudo completar todos los logros de Minecraft Bedrock. Esto de aquí es un reloj con una ley. Y sí, no tiene ninguna función, pero es bastante divertido. Mira cómo se mueve de un lado a otro. La entrada de su base es un gigante lobo. Esta es la skin de un chaval y decidió recrearlo al estilo anime. En esta siguiente noticia, debes saber... Sí. España. Voy a quedar hacer lo mismo pero con la skin de Johnny. Paso nueva para una transformación que le ayudará a transformarse para el segundo capítulo de Super Nico City. que un hombre mayor tenía ese póster de Minecraft hace tiempo, así que ahora decidió enmarcarlo y colocarlo en el salón de su casa. Este jugador survival quería crear un prototipo con tierra y piedra, sin embargo se dejó llevar demasiado, pues su prototipo se convirtió en una construcción gigante y ahora tiene que reemplazar toda esa piedra y tierra por materiales decorativos. Este jugador está trabajando en su portal del End y me parece bastante genial que haga una enorme torre. Se va a ver bastante original. Este jugador nos pregunta si alguna vez habías escuchado esta música de Minecraft. Encontró un tremendo glitch mientras jugaba con flechas en el agua. Mi suscriptor Tavos se encontró una pequeña isla de jungla. Y adivina qué, adentro había un panda café y un panda normal. En esta siguiente noticia debes saber que un programador hizo que los aldeanos tuvieran inteligencia artificial y ahora pueden conversar contigo en el chat. Capturó a un Ghast en Survival y con vagonetas parece que está bailando. ¿Alguna vez te has encontrado con esa abominación? Este paquete de texturas modifica los moldes de herrería de las últimas snapshots para que ahora tengan una apariencia en 3D. Hay que admitir que no se ven nada mal. Parece que estos Wardens estaban en un romance. ¡Vaya gigante isla! Ay, por Dios, hasta eso. Primero me cuento un panda haciendo un círculo perfecto en un fuego y ahora me cuento con esto en video.
se encontró. Estos son cubos de hueso. En esta siguiente noticia, un talentoso programador logró recrear ataques anime en Minecraft. Me ganó en hacer eso. Por motivos desconocidos encontró este esqueleto en una fortaleza. También a este zombicerdo con espada de piedra. ¿Desde cuándo los creepers crecen en los árboles? Estaba intentando Yo tampoco sé. transportar a un aldeano y esto sucedió. Adiós. Dibujaron un bosque de abedul con el estilo de concept art de Mojang. Recrearon la casa de bambú que apareció en el tráiler de la Minecon de la 1.20. Parece que este portal tiene algo extraño. Mi suscriptor Arty hizo en modo supervivencia una pirámide de Chichen Itza. En esta siguiente noticia, el alcalde de Londres está pidiendo a chicos y chicas Ya va 2 veces que saca mi animación. que remodelen el centro de Londres pero en Minecraft. El objetivo es inspirar a los jóvenes londineses a desarrollar un interés en diseñar lugares hermosos y sostenibles. Es muy loco ver cómo más países y gobiernos se unen a Minecraft poco a poco. Uy, qué chulo. Ojalá que aquí en Colombia, si soy colombiano, que aquí en Colombia haga eso. En esta siguiente noticia, el youtuber EcoSoldier ha mostrado cómo en las últimas betas de Minecraft, Mojang filtró el bundle en Minecraft Bedrock y este ya se podría ver funcionando. Definitivamente su diseño es totalmente diferente a lo que teníamos en Java Edition. Obviamente todavía está en desarrollo, pero se ve bastante bonito. Este jugador se encontró un esqueleto con espada de piedra. Esta es la construcción más viral de la semana. Qué bonito. Y qué demorado. El gato con botas. Por increíble que parezca, la armadura de cuero con cobre se ve bastante bonita. También la armadura negra resalta muchísimo. Un creador de paquete de texturas hizo unas nubes en forma de creeper. ¿Acaso no molaría muchísimo que estuviera en el juego como un pequeño easter egg? ¿Sabías que si dispensas agua a calderos, puedes crear agua infinita en Minecraft Bedrock? Esta es una de las mejores semillas para spawnear en Survival. Una aldea al lado de una complicadísima mansión. En esta siguiente noticia, el personal de salud de un hospital construirán un hospital en Minecraft durante 24 horas para recaudar fondos con el objetivo de intentar pagar nuevos equipos de resonancia magnética. Con esta vista periférica seguramente no se te escapa ningún creeper. Ahora que podemos cambiar rápidamente de armadura a Elytra en... Con esa vista, esa que tiene que usar Bodycraft para sus videos, se va a quedar bien. Pues mis primeros videos de Minecraft va a ser como es, pero yo voy a conseguir esa manera de hacerlo por los lados. En Java Edition puedes hacer esta locura. Endermans no paraban de grifear su Nether. Tardó más de 50 horas construyendo todo este acuario. La escalera más ridícula que puedes hacer en Survival. Están haciendo un paquete de texturas el cual le da expresión a diferentes mobs, como los zombies, también los aldeanos e incluso los ghast. Y con este programador Copiones, sí son copiones. de bloques de comandos dando de comer a los aldeanos manzanas doradas, nos despedimos por este episodio. Adiós. Te espero todos los jueves para más Minecraft Manía. Haz clic en pantalla para ver todos los episodios. Tercer video y ese de una vez lo voy a hacer así, para que no nos gastemos más tiempo. Nos gastamos mínimo 20 minutos mientras pauso el video y mientras hago. Los bloques de amatista tristemente han sido olvidados en Mundo Survivals. Incluso si buscas en internet construcciones con amatistas en Survival, te darás cuenta que no hay nada con amatista. ¿Y por qué no buscar el creativo?
¿Pero por qué si es un bloque tan bonito? Solo míralo, es muy mágico. Pues esto es debido a que la amatista es un recurso muy complicado de obtener en Survival. Primero tienes que explorar un montón de cuevas hasta tener la suerte de encontrarte una geoda. Lo peor de todo es que en muchas ocasiones estas geodas se encuentran incomunicadas, provocando que muchísimos jugadores ni se den cuenta dónde se generan. Además hay que tener en cuenta que para poder hacer una gran construcción con una amatista, tienes que esperar muchísimo tiempo a que estas se generen. De hecho, las granjas de amatista suelen ser las granjas más complicadas de construir en Survival. ¿Y eso qué es? Tanto me voy a demorar a hacer una cajita. Sin embargo, el día de hoy te regresaré las esperanzas, pues te voy a enseñar 10 formas de utilizar la amatista en construcciones. Verás que vale la pena. Número 1. Vegetación. Uno de los mejores usos para los bloques de amatista es utilizarlo de vegetación, sobre todo como árboles. Por ejemplo, se pueden crear mega árboles con una apariencia mágica gracias a la amatista. Para ello hice un árbol bastante grande utilizando primero los bloques de madera de spruce, exactamente los que no tienen corteza. A continuación empecé a colocar los bloques de amatista como si fueran hojas. Las puse en todas las ramas, hasta que finalmente le puse los racimos de amatista en todas sus hojas. Y este fue el resultado final. Quedó súper bien. Pero no, hubiera quedado más bien si hubiera hecho un árbol nomás, pero con amatista. Pero a mí me recuerda a una especie de árbol japonés, sobre todo porque al final lo rodeé con hojas de azaleas, ya que estas combinan muy bien con las amatistas. Finalmente esas rocas con losas se ven súper bonitas. Pero ok, entiendo que esto puede llegar a ser muy complicado de construir en Survival. Es por eso que te voy a enseñar otros árboles mucho más fáciles, como estos de por aquí. En mi opinión se ven súper bonitos, súper mágicos e incluso no parecen... Me gustan... Perdón, me gusta más en pino. Ay. Minecraft parece un texture pack realista. Mi favorito es ese pino. Para poder hacer el pino simplemente coloqué los bloques de amatistas como si fuera un árbol de pino y al final lo rodeé con los racimos de amatista. Incluso si... Nueva idea de creación de videos famosos. Siento que puede quedar mucho mejor que los típicos árboles navideños. Esto no parece un pino, pero esto sí que parece un pino con hojas puntiagudas, como los de la vida real. Pero además de ese construí otros arbolitos muy pequeños, como este de aquí, que solo ocupa un bloque de amatista. O mira este también, tan solo debes hacer una especie de pirámide, aunque este otro es uno de mis favoritos. A mí me recuerda como un pequeño árbol de bonsai. Finalmente mira este otro truco, colocando flores moradas al lado de los racimos de amatista más pequeñitos, parecen como si fueran nuevas flores. Y aquí te muestro otros árboles muy fáciles de hacer, aprovechando los bloques corales. Es tan sencillo como colocar una flor de cruz, esperar a que crezca y rodeándolo de racimos de amatista. Combina muy bien con... ¿Para qué esperamos que crezca si para eso existe? Para eso existe el polvo de hueso. Los bloques morados. Número 2, nenúfares. Seguimos con otra cosa natural. Pues sabías que las amatistas nos pueden ayudar a crear unos nenúfares mucho más bonitos. No sé tú, pero yo ya estoy cansado de que Mojang no añada los nenúfares con flores. Pero mira lo increíble que estas casitas están construidos con troncos de madera, paredes de piedra, algunos detalles con losas, vallas, puertas, pero sobre todo el tejado más clásico son estos de aquí, tan solo colocando escaleras de madera. Y no te voy a mentir, se ven muy bonitas, pero ¿por qué no cambiar ya de una vez por todas estos techos tan clásicos? Observa la diferencia de cómo se ve un tejado medieval, pero rodeado con amatistas. Lo que hice en esta casita medieval es modificar el clásico techo con escaleras de madera para colocar unos bloques de amatista y finalmente poner los racimos arriba. Por supuesto, dando... Queda súper bien. variedad a sus tamaños. Y este es el resultado final. Ahora esta casita parece más mágica, como si fuera de un hechicero. Y me encanta cómo se ve de enfrente. Creo que es la ventaja de las amatistas, que al ser un modelo 3D con más texturas y más puntas, podemos lograr incluso efectos más realistas, como esos tejados con muchas puntas de la Edad Media. Pero espérate, porque todavía falta mucho que ver. Número 4. ¿Soy el único que le da hambre al momento de ver una amatista? Ok, tal vez me creas loco, pero en mi opinión la amatista... Súper loco.
puede llegar a simular comida azucarada como postres. Sí, ¿cómo no? Tira Survival, sé más original y ya no hagas estas casas de inicio. Hay formas de usar Skulk. Conocimos a Skulky. Pues en esto Iker y está ahí con la segunda parte. Ay, Dios. ocasión te presento al pequeño Tisti, una criaturita que construí tan solo utilizando bloques ¡Qué bonito! de amatistas. Sus patitas están hechos con los racimos, también sus manos, gracias a ese cubo de 3x3. Su cabellera también es un racimo de amatista. Finalmente le coloqué una pequeña boca y también unos ojos hechos de estanterías negras y blancas. ¿Acaso no crees que Tisti, la amatista, se ve súper tierno? Bueno, debes saber que para crear esos lindos ojitos debemos seguir unos cuantos pasos. Primero necesitamos un telar. A continuación una estantería negra, también tinte blanco y tinte negro. Ponemos nuestra estantería negra y a continuación ponemos una línea blanca. Luego la tapamos con una línea a la derecha, luego una línea a la izquierda de estos de color negro y finalmente ponemos tinte blanco para crear su ojito con ese patrón. Y listo, así tendrás unos lindos ojitos. Pero estos ojitos no solo lo podemos aprovechar con Tisti la amatista. Te presento mi siguiente criatura, una especie de araña de amatista. Primero hice su cuerpo circular, luego empecé a crear sus patitas. En total fueron 6. Estas patas simularían las de un cangrejo o una araña. Número 7, el reino amatista. Algo genial de la amatista es que sirve muy bien para crear reinos. Para ello mira este reino de amatista, el cual tiene tejados hechos con racimos de amatista. Esto siguiendo el consejo del anterior puesto de los tejados. Solo mira lo mágico que se ve. Es muy fácil de hacer. Sin embargo, ese no es el truco principal. Resulta que podemos hacer unos cuantos detalles para simular un reino. Por ejemplo, mira estos guardianes de amatista. Son muy fáciles de hacer. Tan solo necesitas colocar una estantería de armadura que simule al guardián. Y a continuación, para crear su tridente de amatista, deberemos poner unos pararrayos de esta manera, uno arriba y otro abajo. Eso sí, tristemente en Minecraft no podemos colocar una amatista justo arriba, por lo que deberás de utilizar un simple comando. Tan solo coloca una amatista en el piso y a continuación solo clónalo. Lo tendrás que poner justo arriba y eso es todo. Pero esto no se termina, solo clónalo. Lo tendrás que poner justo arriba y eso es todo. Pero esto no se termina aquí. Todo buen rey necesita su lujoso candelabro y no podía desaprovechar este video sin enseñarte un simple candelabro con las amatistas. Lo único que debes hacer es un diseño con cristal blanco y después poner amatistas por debajo. Y obviamente para iluminar y para que parezca candelabro se ponen unas varitas de end. Ok, ya tenemos ahí a los guardianes. También tenemos el candelabro, pero falta el rey. Y para ello utilizaremos este comando para Java Edition. Observa cómo ahora tengo mi corona. O incluso podemos hacerla más grande. Esa sí que parece una corona de reina. Con esa corona ya serás el rey de toda la amatista. Número 8, el elevador. La amatista no es solo bonita y decorativa, también nos puede ayudar a crear unos mecanismos. Por ejemplo, un elevador funcional para tu base survival subterránea. Por favor, olvídate de esos aburridos elevadores con agua. Mejor construye el elevador de amatistas. Uno de los trucos más locos que he descubierto haciendo este video. Imagina que tienes tu linda base survival en el subsuelo. Pues para poder salir podrías utilizar un caballo y tu elevador de amatista. Tan solo debes correr hacia adelante y mira lo rápido que sube. Es una verdadera locura. Esto es muchísimo más bonito que los elevadores de pasteles que te enseñé en algún otro video. Solo míralo lo bello que es. Son lindas amatistas incrustadas en una pared y su construcción es muchísimo más fácil que la de los pasteles. Tan solo necesitas tener los 4 niveles de amatistas en tu mano. Crea una murallita de 4 bloques. Primero coloca el más grande abajo, luego el mediano, luego el más pequeñito y el último nivel. Ahora tendrás que hacer lo mismo pero un bloque hacia atrás. Y eso sería todo. Tendrías tu elevador de amatistas completamente funcional. Sí que vale la pena farmear este bloque. Número 9, la mina mágica de amatista. Obviamente no podíamos olvidarnos de las minas. Al fin y al cabo las amatistas provienen de ahí. Así que solo mira la mina de amatista mágica que hice en este mapa. Aproveché la generación de una geoda natural para simular que gente la está minando. Y para ello tenemos este
este primer carrito. Una sencilla vagoneta que se encuentra en unos gigantes raíles. La vagoneta está repleta de amatista. Y para poder construirla, tan solo debemos colocar primero las 4 llantas. Luego, rellenarlo con una plataforma de losas de madera. A continuación, colocaremos trampillas de spruce en la parte de todos los laterales. Una vez que tengas todos los lados, ahora llénalo de amatista. Esta vagoneta puede ser más grande o más pequeña como tú quieras. Pero eso no es todo, porque también tenemos aquí una especie de cofre que guarda amatistas valiosas. Parece que está abierto y que esta es la perilla para poder meter la llave. Tan solo copia los bloques de madera como están ahora. Y para la bandera de la perilla, primero necesitamos la estantería de color gris claro. A continuación hacemos un triangulito de color negro. Y finalmente lo rodeamos con color gris, a que queda bastante realista. Número 10. Pista de baile. Una de las mejores propiedades que tienen los bloques de amatista son sus bellos sonidos. Estos sonidos también se ejecutan cada vez que el jugador camina sobre los bloques. Aunque claro, no he querido decirte el truco típico de las alfombras. Esto ya todo el mundo lo sabe, pero podemos emitir sonidos para crear pasillos más bonitos. Así que como todo el mundo ya sabe estos trucos, he querido traerte algo más original. Una pista de baile arcade. Quizás los adolescentes conozcan cuáles son estas pistas. Ya sabes, esos típicos lugares donde el suelo se ilumina y tienes que seguir los pasos de la pantalla. Pues que... Ay Dios, con esa persona que sabe hacer esos, que es súper loco. Debería tomarse un perro. Más rápido. Esos típicos lugares donde el suelo se ilumina y tienes que seguir los pasos de la pantalla. Pues creo que podemos simular todas esas lucecitas con estas amatistas. Luego puse las bocinas con unas estanterías muy simples. La pantalla la puedes hacer mejor con mapas o paquetes de texturas, pero aquí puse unos cuadros. Y luego la cereza del pastel, la pista de baile. ¿Te habías dado cuenta que los bloques de Skulk, mediante el palito de Bug Stick, puede generar algo muy similar a la pista de baile? Recuerda que con este comando se obtiene este palito. Así que bueno, ya tenemos nuestra pista de baile, pero no emite sonidos, pues he colocado aquí unas amatistas escondidas, las cuales emitirán sonidos cuando yo me mueva. Dime aquí abajo en los comentarios cuál ha sido tu favorito. Si llegamos a 50.000 likes, seguiré subiendo decoraciones con los bloques que me digan aquí abajo en los comentarios. Haz clic a la izquierda para ver cómo utilizar los bloques de manglares, a la derecha con los Skulk, y la tarjetita tienes como... Pues bueno amigos, este es esto es el fin de este video. Ahora donde está Bobby Crab va a estar el primer capítulo de Super Nico City. Y al lado